Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer darte la bienvenida a la primera sesión, la primera clase de la asignatura Antropología de la Educación correspondiente a la licenciatura en Pedagogía aquí en tu Universidad CETEC. Es un gusto y un honor poder guiarte a lo largo de este segundo bloque. Bueno, vamos a iniciar con el desarrollo de las clases para que más o menos tengas una idea. Lo único que yo te voy a pedir es que tengas súper a la mano en todas las clases en qué anotar, este, que tengas tu cuaderno, tu carpeta, hojas perfectamente organizadas, eh, cualquiera que sea la forma en la que organices tu información, pues que lo tengas ahí siempre antes y después de cada clase, porque normalmente interactuamos en el desarrollo de las clases y va a ser importante que tengas anotaciones con respecto al desarrollo de los trabajos, al desarrollo de los proyectos y al desarrollo de las tareas. Así es que vamos a iniciar con nuestra primera sesión. Te recuerdo, estamos estudiando Antropología de la Educación. Mi nombre es Abraham Gómez García. Es un gusto y un placer atenderte. Y de esta misma forma te voy a dejar aquí mi número. Es nuestra primera clase y normalmente se dificulta un poco la comunicación en las primeras semanas, por lo que en esta clase que es grabada, te pido que pongas muchísima atención. Te voy a dejar aquí mi número de contacto donde me puedes mandar un mensajito y ponerme profesor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Pérez. Soy alumno de CETEC, cualquiera que sea tu campus, de segundo cuatrimestre de la asignatura Antropología de la Educación. Me reporto para que me tenga en lista o para el pase de lista del día de hoy, ya sea que lo hagas por un mensaje de WhatsApp o que me mandes un correo a esta dirección electrónica, sitpedagógico@hotmail.com, y por ahí nos vamos a estar comunicando. Vamos a estar trabajando a lo largo de esta asignatura 9 unidades, 9 temas con diferentes subtemas, algunos más cortos, algunos más largos. Quiero que pongas mucha atención en las diapositivas porque todas vienen con el tema, o con la unidad que estamos trabajando, con el número de la unidad y el subtema. ¿Por qué? Porque en el examen lo desarrollamos de acuerdo al tema y al subtema, o de acuerdo a las actividades y al contenido, y quiero que lo tengas ahí muy presente. Te comparto el nombre de las 9 unidades que vamos a trabajar. La unidad 1 es Antropología y Educación. Unidad 2, Antropología y Socialización. Unidad 3, Relación Educativa. Unidad 4, Cultura y Educación. Unidad 5, Elementos de la Antropología Educativa. Unidad 6, la Educación como Transmisión Cultural. La unidad 7, la Educación como Proceso Cultural. La unidad 8, los procesos de transmisión cultural, y la unidad 9, enfoques antropológicos. Así pues, de esta forma vamos a estar revisando el contenido de nuestra asignatura. Te repito, es un gusto y un honor volver a darte la bienvenida a este segundo cuatrimestre, y vamos a revisar el objetivo general, ¿no? El objetivo general de la asignatura es que al final del curso todos ustedes especifiquen los elementos y las relaciones que fundamentan la antropología de la educación: socialización, antropología, educación, cultura, libertad, la relación humana entre todas las anteriores, con la finalidad de determinar a la educación como un proceso de transmisión cultural. A eso nos vamos a dedicar durante estas 8 o 9 semanas que tenga duración el curso, a través de la plataforma que vamos a estar trabajando, que es Chamilo, con la cual trabajamos aquí en Tech. Y lo vamos a estar trabajando las clases grabadas a través de la plataforma y las clases en vivo a través de Zoom. Aquí te dejo y te comparto el ID de la plataforma. Es 313-750-1015. Te recomiendo que lo anotes por ahí, en tu cuaderno, o que te hagas un papelito, lo pongas al lado de tu computadora, de tu escritorio, en tu oficina, donde sea que tomes
tus clases, lo tengas ahí para que no se te olvide. Y la contraseña es ARB Zoom. El ID y la contraseña no cambian, siempre son las mismas. La clase está estipulada a la misma hora, así que no vamos a tener problema alguno, ¿no? En ese sentido, te menciono que la asistencia para mí es muy importante porque me permite solucionar tus problemas y la interacción que podamos tener a lo largo de las clases, pues me voy dando cuenta de cómo es que vamos desarrollando a través de zona de desarrollo próximo, a través de mayéutica, a través de técnica de preguntas abiertas, a través de las estrategias de enseñanza que por ahí en la planeación vamos desarrollando. Solamente te voy a pedir una cosa, asistencia y feedback. Le vamos a poner aquí. Es retroalimentación, ¿no? Es decir, vamos a tener los días lunes, todos los días lunes de 12 p.m. No es cierto, me equivoco, a, a 3 p.m. De 12 del mediodía a 3 de la tarde, le puedes mandar un mensaje, puedes realizar una llamada y decirle, profesor, estoy atorado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y yo te puedo ya, en ese horario, fuera de ese horario, te voy a pedir que respetes mucho los espacios porque tenemos otras asignaturas que igual tienen su horario específico, entonces eso podría hacer que nos confundamos. En algunos compartimos dos clases o un bloque continuo, entonces te pido que respetes ese horario. Te repito, tienes todos los días lunes de 12 del mediodía a 3 de la tarde por si tienes alguna duda con respecto a algún trabajo, alguna tarea, a la entrega, a la asistencia, me lo hagas saber. Yo ahí te estaré contestando a la brevedad. ¿Sale? Entonces, ya te dejé en plataforma todas las clases que vamos a tener, ya te dejé en plataforma todas las tareas que vas a desarrollar. De hecho, aquí te lo voy a poner al final. Tengo aquí el ejemplo de una para que lo desarrollemos, pero conforme pasen las clases lo vamos a ir desarrollando para que sepas qué vas a entregar. Sale de entrada, te recuerdo, lunes de 12 del día a 3 de la tarde es mi horario de atención donde puedo trabajar. Te pido nuevamente que respetemos ese horario para que no haya confusiones. ¿Sale? Te recuerdo, mándame un mensaje con tu nombre completo, asignatura, para agregarte al grupo que tenemos de la asignatura, y no te pierdas absolutamente nada de la información. Te comparto cómo vamos a evaluar esta asignatura. 30% va a ser de tareas y participación, 40% va a ser el examen y 30% va a ser el desarrollo de un proyecto. Las características de tus tareas, las características del desarrollo de proyecto, te las voy a estar dejando en plataforma. Te aviso, en plataforma no vamos a subir absolutamente ningún archivo. Lo vamos a trabajar todo por correo. Así generamos evidencia de quién entrega, a qué hora entrega y cuándo entrega. ¿Sale? Entonces, si no hay más dudas con respecto a esto, pasamos al ejemplo. La tarea 1 se llama tarea 1, mapa conceptual, corrientes modernas de la antropología. ¿Sale? Entonces yo en plataforma te voy a dejar lo siguiente. Vamos aquí a compartir pantalla. Permíteme tantito. Dame unos segunditos mientras ingresamos aquí a plataforma. Tenemos antropología de la educación y le damos aquí. ¿Sale? Entonces te vas aquí a tareas y te digo, ya está aquí. Aquí van a tener todas las tareas que me vas a entregar. Aquí te las voy a describir. Lo único que tú harás es abrir aquí y leer la descripción, ¿no? Yo te voy a poner aquí en esta parte. Tarea 1, mapa conceptual, tal, 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 tal. El alumno deberá entregar el mapa conceptual que cumpla con las siguientes
Características. Ah, carátula. Y así nos vamos a ir. Carátula. Referencias. ¿Cuántas? Referencias bibliográficas o cibergráficas. Todo citado en APA. Es como mínimo. ¿Sale? Y aquí va a venir. No vas a subir tu tarea a este apartado. Me la vas a mandar por correo. Y de esa manera vamos a ir revisando el desarrollo de tus trabajos. Obviamente también va a decir que cumpla con estas características y si no las cumple, irá bajando. Yo te voy a hacer la retroalimentación de observaciones con respecto a los trabajos que estás entregando y de esta manera vamos a tener una comunicación más fluida. ¿Sale? Entonces vámonos de lleno con el tema del día de hoy, porque ya vamos a empezar a trabajar, ¿no? El día de hoy. Bienvenidos nuevamente. Ahora sí vamos con el contenido temático. En la unidad 1 es antropología y educación. Los subtemas, perdón, que vamos a desarrollar el día de hoy es el 1.1 y el 1.2. El 1.1 corresponde al subtema la antropología como estudio del hombre y el 1.2 a las corrientes modernas de antropología. Ok, perdón. Para llegar al tema 1 y para llegar al tema número 2, es necesario desmenuzar, irnos empapando del tema número 1, de la unidad 1. Te voy a pedir que observes acá, está subrayado en rojo. Vamos a revisar primero qué es antropología, ¿no? Que nos surge así de bote pronto saber qué es antropología para poder saber qué es antropología como estudio del hombre y cuáles son las corrientes modernas dentro de la antropología. ¿Sale? Entonces tenemos antropología y educación. Antropología es una ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. Es un término de origen griego compuesto por las palabras antropos, que quiere decir hombre humano, y logos, que quiere decir conocimiento o ciencia. O ciencia, perdón. Ojo al detalle de lo subrayado. Normalmente, durante mis clases, yo te voy a poner aquí, la antropología es una ciencia social que sea tal, tal, tal. Quiero que estés muy pendiente de las clases, que no solo las reproduzcas y las escuches, sino que tengamos esa interacción, perdón, a distancia, porque normalmente cuando su servidor hace esto, es porque es una pregunta de examen, es una pregunta que hay que estudiar, o es una pregunta o es un tema que hay que desarrollar en alguna tarea. Entonces, tú vas a tus diapositivas, que vamos a estar pasando en el grupo de WhatsApp, y estudias y desarrollas tus tareas para que tengas material didáctico con el cual poder trabajar. ¿Sale? Entonces, de esta forma, si entendemos que por el vocablo griego que es antropos y logos, es el conocimiento o la ciencia que estudia al hombre y al ser humano, podemos concluir o podemos comenzar a desarrollar una tesis en donde la antropología es aquella ciencia o aquel conocimiento que se encarga de estudiar a la humanidad en todas sus áreas posibles o en todas sus áreas existentes, que estudia sus sociedades del presente, cómo fue que se construyeron, las sociedades del pasado, las diversas culturas que existen dentro de sus sociedades, presentes, pasadas o que pueden desencadenarse en un futuro, las formas de organización de estas mismas culturas, sociedades, la forma en que interactúan estas sociedades, conocer y analizar la diversidad de las etnias dentro de estas sociedades, los procesos de continuidad, los procesos de cambio sociocultural, cómo van amalgamando intereses, deseos, reproducción de conocimientos, las formas de organización de esta sociedad, tipos de gobierno, tipos de necesidades sociales, de manera general, todas las expresiones de la variabilidad humana. Recordar que en sociología vemos que el ser humano es un ser social por naturaleza, que
nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere dentro de un entorno social, ¿no? Que no puede estar apartado de él. La antropología será esta ciencia que a través de técnicas de investigación, a través de técnicas de investigación educativa, le van dando sustento de manera cuantitativa o cualitativa al desarrollo de la misma, ¿no? De esta misma forma encontramos que la antropología incursiona en el conocimiento del proceso de hominización, es decir, de convertirnos de seres vivos a personas, ¿no? En este marco analizamos la coevolución del Homo sapiens sapiens con otras especies de animales y su relación con el medio ambiente. Ok, aquí ya tenemos un poquito más grande. Entonces, esta relación es la que va a estar estudiando la antropología. Ahora, si partimos de una definición más general de antropología, debemos de saber o de conocer o de reconocer que la antropología no es una ciencia que nació sola, ¿no? Que no es una ciencia de las que se conoce como de alto grado. Hay que darle su lugar, pero hay que reconocer que para el estudio antropológico necesitamos de otras ciencias auxiliares. ¿Cuáles son esas ciencias auxiliares? La arqueología, la lingüística, la etnohistoria, es decir, el estudio de la historia a través de los grupos étnicos y de las culturas, y la antropología física o biológica. Porque todas estas ciencias auxiliares indagan diversas manifestaciones del hombre, cómo es que el hombre interactúa, evoluciona o reproduce estas manifestaciones, ¿no? Estas interacciones. Visto de otra forma, otras ciencias auxiliares de la antropología son la economía, porque es un sistema prevaleciente en la mayoría de las culturas, la sociología, por la cantidad poblacional, las ciencias políticas, la psicología social, como pueden ser también, entre otras, la psicología, la pedagogía, aunque en cada una de manera contemporánea es particular o se estudia de diferente forma, son las que fundamentan también, ¿no? En cuanto al desarrollo evolutivo de la antropología. Vamos a ver un poquito de historia y es que durante el siglo XX la acumulación y ampliación del conjunto de conocimientos sobre las diversas sociedades pasadas y presentes se dan cuenta que son industrializadas o no, ¿no? Esto ha obligado a que los estudiosos, al especializarse con el propósito de resolver las interrogantes alrededor de estas manifestaciones sociales, pues sean cada vez más específicos, porque antes era algo general y un sistema hegemónico y en la actualidad vemos que existe más especificidad en todos los rubros y en todos los ámbitos antropológicos del ser humano, ¿no? Las ciencias arriba mencionadas, de las que ya platicamos, han adquirido por derecho propio su lugar en el campo de los estudios sociales, de acuerdo a esta clasificación que hacía Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge es de nacionalidad argentina y es uno de los principales filósofos de la educación, ¿no? Que podemos estudiar. De esta manera usamos el término antropología para referirnos también a lo que específicamente se denomina como antropología social, cultural, tecnología. Eh, Te voy a pasar la referencia de este libro para que lo tengas a la mano y tengas la oportunidad de solucionar cualquier duda. Y es que, como cualquier otra disciplina, la antropología también estudia la sociedad desde una perspectiva específica, y esto es la cultura. ¿Qué estudia la antropología? Bueno, la antropología estudia todos los fenómenos humanos, por lo que su campo de estudio son las sociedades, tanto antiguas como presentes. Futuras no, porque todavía no existen. Sí estudiamos cómo afecta el pasado al presente y el presente al futuro. El futuro, sin embargo, no podemos realizar el estudio de algo que aún no existe, ¿no? Esta ciencia toma en cuenta los cambios que han afectado a la especie humana a lo largo del tiempo, como lo venimos platicando, y analiza la diversidad étnica, cultural, costumbres sociales, creencias y procesos de transformación. Los estudios antropológicos muestran la diversidad cultural,
que existe y ha existido a lo largo de la historia, lo que ha contribuido a fomentar el respeto y la tolerancia hacia creencias y culturas divergentes. Ahora pues, ¿de dónde viene la antropología, profesor? Queremos saber, estamos ávidos de ese conocimiento. La antropología tiene una historia peculiar. Sígueme en el viaje. Como ciencia dotada de un campo de estudio, porque eso es lo que hace que una ciencia sea particular, ¿no? El campo de estudio específico al que se dedica. Como ciencia dotada, la antropología adquiere un campo de estudio único e independiente aproximadamente en el siglo XIX. Estamos hablando de los años 1801 a 1899. ¿Sale? Entonces, es decir, que es una de las ciencias más jóvenes, porque estamos hablando casi del nuevo siglo, ¿no? De los nuevos siglos, ¿no? De algo más contemporáneo a nosotros. Eh, Se atribuye el desarrollo de la antropología al explorador, ojo con lo que estoy diciendo, porque el perfil de François Perón es importante, ¿no? Se atribuye al explorador François Perón el uso del término por primera vez para nombrar un ensayo que desarrolla él sobre los nativos de Tasmania. Sin embargo, ojo con lo que vamos a ver, porque ahorita más adelante lo vas a entender. Sin embargo, no fue el primer investigador en la historia que se interesó en la complejidad de estas manifestaciones sociales, culturales y políticas. Este origen vinculaba a la naciente antropología como ciencia de acuerdo al campo de estudio, eh, con una, ¿cómo decirlo? Pues sí, con un sentido paternalista de los grandes imperios europeos respecto al resto del mundo durante época del colonialismo, por la clase dominante que se ponderaba en esta parte de los imperios europeos que iban conquistando el nuevo continente o América, el continente americano, y se empezaron a dar cuenta que existían procesos de transculturalización, es decir, donde se dejaba de lado una cultura para adquirir otra. Eso es un proceso de transculturación. Y donde también en algunos sectores de algunos países conquistados o colonizados se estaban dando nuevas formas de interacción social. Entonces, François Perón se dio cuenta de esto, desarrolló el estudio de los nativos de Tasmania, perdón, algunos otros filósofos de la educación, de la sociología, eh, de algunas otras disciplinas, ya lo habían investigado, pero no con el enfoque que François Perón le da, ¿no? Por esa razón, las investigaciones de la antropología clásica, aquella de la que estamos hablando previa a 1960, se basaba en etnografías de Asia, Oceanía, África y América. ¿Sale? Anótale ahí, glosario, etnografía. Empezando tu primera clase, yo te lanzo preguntas. ¿Sale? Y te voy a decir, ok, Juanito, ¿qué es etnografía? ¿Investigaste qué es etnografía? O Lupita, apóyanos con la definición de etnografía. Entonces te voy a poner aquí para que lo tengas súper a la mano. Esto es importante, ¿eh? Ojo, porque lo vamos a preguntar. Lo voy a preguntar. ¿Sale? ¿Qué es etnografía? Listo. Entonces, así comenzó a desarrollarse la antropología, como este estudio o conocimiento del hombre, de su interacción, de sus sociedades pasadas y de sus sociedades presentes. Hasta aquí, sígueme en el viaje, vamos muy bien. Entonces, ¿qué es educación? Ojo, porque ya cambiamos de color. Si yo te pregunto durante tu primera clase, eh, ¿qué es etnografía? Ya vas a estar al pendiente. Te pido de la manera más atenta que te dediques, no a mí ni a mi clase, que te dediques un tiempo para ver tu clase, ¿sale? Para que tengas 40 minutos, 30 minutos para ver tu clase, ¿sale? Y no tengas dudas, vas a ver que la clase va a ser súper interesante. Ahora, ¿qué es educación? La palabra como tal, educación,
tiene una raíz etimológica, esta proviene del latín. Educación es sinónimo de enseñanza, de acción y efecto de desarrollar las facultades intelectuales y morales, como decía Kant, y como decía Rousseau y como decía Aristóteles, ¿no? Esta palabra educación viene del latín educatio, que significa crianza, entrenamiento y educación, así tal cual, son sinónimos. La palabra educatio deriva del verbo latino también educare, que significa nutrir, criar o educar. Nutrir, criar, educar. Ojo con esto, porque es pregunta de examen. Nutrir, criar y educar, ¿qué? Nutrir, criar y educar, ¿a quién? Nutrir, criar y educar, ¿quién o cuál objeto, ¿no? Y a la vez, este verbo deriva, pues es un verbo que tiene sinonimia, que deriva en el verbo educere. Educere significa guiar, exportar o extraer. Entonces, en este sentido, la palabra educación viene del educatio, que es crianza, entrenamiento, educación, que a su vez es nutrir, criar, educar, que a su vez es guiar, exportar, extraer, y que nos está dando dos perspectivas diferentes que en el desarrollo de la práctica profesional como licenciados en pedagogía, como decía Comenio más años atrás, hay que saber, hay que darle todo a todos, pero hay que saber qué darle a cada quien. En algunos casos la educación nos nutrirá, en algunos casos la educación nos guiará, nos criará, nos exportará, nos extraerá, nos educará, nos entrenará, y son procesos estudiables dentro del desarrollo educativo, ¿no? Se denomina educación a la facilitación del aprendizaje o de la obtención de conocimiento. Esto a través de un proceso de facilitación de aprendizaje y obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado. Por otra parte, los especialistas, los teóricos contemporáneos, nos han enseñado que para educar se requiere de diversas técnicas, ¿no? De la educación, de las ciencias de la educación, pero sobre todo de la pedagogía, que es más adelante vamos a hacer esa pregunta, vamos a iniciar este curso. Anótale, pregunta número 1, ¿qué es pedagogía? Pues ya vamos en segundo semestre, entonces ya debemos de saber, segundo cuatrimestre, perdón, entonces ya debemos saber por lo menos de qué va o de qué trata, o tener mi propia acepción de qué es la pedagogía. ¿Qué herramientas utilizamos? La narración, el debate, memorización, investigación, sobre todo en esta disciplina. La educación también es un proceso complejo en la vida del ser humano. Comienzas tu proceso educacional el día que abres los ojos y respiras por primera vez y terminas tu proceso educacional el día que dejas de respirar y cierras tus ojos por última vez, ¿no? Entonces es un proceso muy complejo por el tiempo que dura, ¿no? Ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego en distintas etapas de la vida escolar o académica que el individuo transite, desde el kindergarten, eh, creado por Federico Froebel, hasta la universidad, ¿no? Sin embargo, no solo el conocimiento organizado y compartimentado de las ciencias y saberes es educación, también lo son las tradiciones, las costumbres, las creencias, los valores o los modos de conducta heredados. ¿Sale? Existen de manera generalizada o de manera más conocida tres tipos de educación: educación formal, educación no formal y la educación informal. La educación formal es aquella que tiene lugar dentro de un programa organizado, planificado, evaluado y impartido en instituciones elaboradas o desarrolladas dentro de la sociedad, academias, escuelas, institutos, universidades, otras instancias organizadas, y suelen conducir este tipo de educación a la obtención de un título o un reconocimiento social de los saberes adquiridos. La educación no formal es aquella que se recibe de manera intencional y organizada, pero por fuera de las instituciones formales dedicadas a esto, ¿no? A desarrollar académicamente, sin el aval de una titulación, perdón, o teniendo una certificación, pero sin valor profesional, ¿no? Es algo que constate los estudios o los conocimientos,
pero que no nos da o no nos otorga un título, ¿no? Un título profesional para poder ejercer una profesión, valga la redundancia. Y la educación informal, que es aquella que adquirimos de manera no intencional y desorganizada. Es decir, la educación que está presente en el día a día y en todos los lados en los que nos desenvolvemos, ¿no? ¿A través de qué? De la acumulación de experiencias, de saberes incorporados por ensayo y error. Es la educación de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este tipo de educación la adquirimos todos de diferente forma. Ahora, vamos a ver tres conceptos de educación según algunos autores que vamos a estar citando durante el desarrollo de esta asignatura. El primero es Paulo Freire, pedagogo brasileño, que nos dice que la educación, desde su cosmovisión, es praxis, esta práctica perdón, reflexionada, ¿no? Que él propone entre la reflexión propia del docente con los alumnos y la acción pedagógica, ¿no? La intervención. Eh, Esta praxis es reflexión y acción sobre el mundo, sobre lo que ocurre en el mundo. Nos habla de una educación no formal y la manera en cómo podemos transformarlo. Según Freire, la educación es un acto de amor, de coraje, de práctica de la libertad dirigida hacia la realidad. Conocimiento de esta y el desarrollo de la misma. En Emilio Durkheim, sociólogo, la educación tiene por misión, desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social al que está destinado. Immanuel Kant, filósofo de la educación alemana, concibe la educación como un proceso de formación esencialmente orientado a la construcción de una subjetividad crítica, capaz de asumir una posición racional y autónoma en el debate acerca de los principios sobre lo que se sustentan las instituciones sociales. Ahora, entonces vamos a desarrollar aquí un diagrama, ya estamos casi por concluir la lección del día de hoy. Antropología como estudio del hombre es una ciencia. No solo es una ciencia, la antropología como estudio del hombre también es un proceso educativo transmitido y expuesto, porque le estamos dando exposición de generación en generación. Esta asignatura, esta materia, esta área del conocimiento lo que hace es que ofrecer un parámetro más amplio, ¿no? El estudio del hombre, la antropología como el estudio del hombre, ¿de qué nos habla? De un conocimiento empírico, comprobado y fundamentado científicamente. ¿Sale? La antropología como estudio del hombre persigue fines y objetivos de estudio con parámetros sociales y de esta manera y por ende culturales. ¿Sale? La antropología como el estudio del hombre nos vamos así sobre las manecillas del reloj, busca explicar, describir y en algunos casos predecir comportamientos de los seres humanos con respecto a su participación dentro del
del marco de desarrollo. ¿Cuál es ese marco de desarrollo del ser humano? Los siguientes: familiar, social, ideológicos, espirituales, psíquicos, psicológicos, pedagógicos, políticos, económicos. Nos podemos seguir, ¿eh? La lista es larga. De esta manera, nos damos cuenta que la antropología como estudio del hombre es una ciencia que abarca totalmente el desarrollo del hombre dentro de la sociedad, como una persona individual, parte de un colectivo humanitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos encontrar que existen corrientes modernas de antropología. Y ojo, porque estamos hablando de corrientes modernas y hablamos que la antropología no tiene mucho de ser fundada. Entonces, la antropología moderna se convierte en este estudio del ser humano relacionado con su entorno como un ser racional, partiendo de diversas teorías filosóficas e integrando otras disciplinas en el análisis. La antropología moderna forma parte de las ciencias sociales. Ojo con lo que te pongo aquí, para que estudiarlo. Espero que vayas anotando, ¿eh? El objetivo de la antropología moderna es analizar todos los aspectos del humano para entender su evolución y sobre todo los importantes avances y cambios de pensamiento que surgieron entre el siglo XV y el siglo XIX. Estamos hablando de la Edad Media, del Renacimiento y del siglo de las luces, o los siglos de las luces, siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Kant, Rousseau, Hegel, Comte y Marx fueron algunos de los filósofos que influenciaron esta disciplina. Exaltaban al máximo la razón humana y se distanciaban de creencias religiosas con la premisa de que el saber, la razón, la libertad y la creación eran el objetivo final del ser humano. Vamos a ver un poquito de lo que nos decían estos filósofos, ¿sale? Para poder comprender un poco más de qué va la antropología moderna. Durante el periodo de la antropología moderna se destacaron varias corrientes filosóficas. Estas corrientes empezaron con el racionalismo y terminaron con Hegel. A partir de Hegel se dan movimientos como el positivismo de Augusto Comte, el materialismo ideológico de Karl Marx. Por medio de estas corrientes filosóficas se trataba de dar respuestas a las preguntas: ¿qué es el hombre? ¿Cómo se define el hombre? Por medio de esta ficha, de esta diapositiva, vamos a ver las respuestas que dieron estos filósofos y cuál es el método que persiguieron. En el caso de Rousseau, él nació en 1712, fallece en 1778. Su historia de vida tiene que estar muy ligada al desarrollo profesional, a la pobreza, a la riqueza y a perseguir fines y objetivos, ¿no? Rousseau formó parte de los intelectuales de estas épocas cuyas ideas inspiraron la transformación del mundo durante el siglo XVIII y XIX. Les hablo del siglo de las luces. Se dice el siglo de las luces porque es una época dentro del desarrollo de la humanidad que marca el desarrollo del hombre en todas sus aristas. Las ideas políticas de Rousseau con el contrato social influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de teorías y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres. Una que aparece en el contrato social, en donde dice que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. ¿Sale? Y hace referencia a que nace único, es un ser individual, pero que a partir del desarrollo del hombre en la sociedad se empieza a encadenar a diferentes instituciones o creaciones sociales, políticas.
que están parte dentro de la sociedad donde vive, ¿no? También dice, el hombre es bueno por naturaleza. De ahí su idea de la posibilidad de una educación. Es decir, el hombre nace con todas las facultades aptas para dirigirse a la bondad. Para Rousseau, el hombre se encuentra en una paradoja del ser natural y libre, que es el estado donde nace, y el ser artificial o social, que es la estructura que se impone. Es decir, genotipos, fenotipos, la carga con lo que se manifiesta como gen, ¿no? Después encontramos a Kant. Immanuel Kant, este filósofo alemán del que hablábamos, nos dice que el hombre, según su naturaleza, es un conjunto de disposiciones originales. Es decir, que no venimos prefabricados con un mismo modelo o estándar, ¿no? Estas disposiciones originales él las nombra disposición a la animalidad como ser viviente, disposición a la humanidad como ser viviente irracional. Se dice que el ser humano es el único ser vivo que tiene la capacidad de racionalizar sus pensamientos internos y expresarlos a través de conductas y lenguajes, porque no sabemos si los animales hablan, ¿no? Entonces tenemos esa disposición a la animalidad, a la humanidad y a la personalidad como un ser racional y moral que decide qué aspectos conductuales, intelectuales, psicológicos, físicos y pedagógicos son con los que va a contar. Esto quiere decir que Kant propone que el hombre es un ser integral que está conformado por diferentes aspectos. Todos ellos importantes, abarcan todos los eventos emocionales, sociales, laborales. Cuando nos habla de disposición a la animalidad como ser viviente, nos da a entender sobre la capacidad técnica que tiene cada persona como un conjunto de habilidades y conocimientos de cada quien para sobrevivir o supravivir o vivir. La disposición a la humanidad viene a ser lo que está más cercano a la razón de manera pragmática. El hombre es un ser que no puede vivir solo, solo de una forma como individual no puede, se tiene que desarrollar dentro de la sociedad. La disposición a la personalidad es como podemos entender la forma del comportamiento del hombre en la sociedad, en grupos o solo ante grupos, ¿no? Sus valores, sus sentimientos, etcétera. Esta es la estructuración radical de que el hombre pone de manifiesto una dualidad de dimensiones, la empírica, lo que platicamos hace ratito, donde consigue sus propios fines de manera egoísta, es decir, lleva agua para su molino, la ética social, la dimensión moral, lo que conocemos, la razón gobierna mi vida, decía Kant. Y la tercera disposición tiene como raíz una razón que no es un medio condicionado a alcanzar determinados objetivos, sino que es ella misma un fin incondicionado y es la razón práctica que legisla la vida humana según sea cada persona. Entonces, a lo largo de estas tres dimensiones, Kant ya nos abre una cosmovisión más grande sobre cómo entender al hombre. La historia es un desarrollo progresivo de las disposiciones originarias del género humano en su totalidad y la filosofía de la historia kantiana plantea en qué medida, en qué condiciones y hasta qué punto la historia puede llevar a cabo la realización del fin máximo o supremo, que es un fin moral, ¿no? El beneficio, el desarrollo de todos los hombres, a través de la libertad. Kant habla de la historia como historia universal en sentido cosmopolita, es decir, sociedad de ciudadanos del mundo que tienen una acción que busca una plusvalía. ¿Sale? Entonces, Kant nos menciona, o a través de su teoría de filosofía kantiana, trata de explicar en qué tiempo, en qué forma y en qué circunstancias y bajo qué condiciones el hombre alcanza el fin supremo que todos tenemos, que es la libertad. ¿Sale? ¿Hasta dónde somos libres? Después pasamos a Hegel. Él nos habla de tres planos metafísicos. En primero tenemos el plano que describe la totalidad de lo real, tal como aparece en y por el hombre, es decir, cómo es que el hombre percibe y a través de qué sentidos o de qué forma percibe la realidad. ¿No? A esto Hegel le llama el plano fenomenológico de la metafísica en su teorema. La
fenomenología, ¿no? Ciencia de apariciones del espíritu. Es decir, la totalidad del ser real que se revela a sí mismo por el discurso del hombre del que implica el ser. Es decir, un ser que está dentro de nosotros y que se manifiesta a partir de la percepción de la realidad. En segundo lugar, pues no, dice que en Hegel no basta con entenderse ser dentro de la realidad, sino que hay que darse cuenta de manera científica y concreta de la esencia de lo real. Según él, el filósofo debe preguntarse por cuál deberá de decidirse, ¿no? La realidad objetiva, eh, que nos va a aportar elementos tangibles, tangentes, y el mundo de lo real, ¿sale? Eh, Esto es un fenómeno que se da, es lo que yo creo que es real y lo que es real para la mayoría. Y en ese sentido se agrega el tercer lugar, ¿no? El nivel de reflexión filosófica en donde todavía podemos pasar del ser interior al estudio del ser o al desarrollo del ser a partir de lo real que es capaz el ser de introyectar a través de sus sentidos y a partir de lo irreal, de, del mundo de lo real, de lo tangible, de lo que realmente es estandarizado y universalizado para absolutamente todos, ¿no? Y esto es un carácter ontológico. Él nos decía que no solamente está estudiado por alguna disciplina, sino que está sumamente desarrollado en varios aspectos. Después llega Augusto Comte y basa su filosofía con la revuelta moderna contra los antiguos inicios de Francis Bacon. Se extiende el enciclopedismo, acusa de generar utopías metafísicas irresponsables e incapaces de otorgar un orden social y moral a la humanidad, y toma como trasfondo la Revolución Francesa, que únicamente sirvió para hacer un cambio de pensamiento de la burguesía al pueblo, pero que solamente hubo un cambio de posiciones, pero no hubo un cambio en el desarrollo de la idiosincrasia, de la ideología. Augusto Comte afirma que únicamente la ciencia es positiva, y que hay leyes que pueden que pueden universalizarse o que pueden estandarizarse a través de un estado positivista, ¿no? Que se puede comprobar. Él establece la ley de los tres estados y la idea de progreso, que es este tránsito de un estado, no es de un estado de extensión territorial, sino es de un estado teológico, uno metafísico y uno positivo, ¿no? Es decir, que el ser humano se va desarrollando de manera teológica, metafísica y positiva a lo largo de su historia social y de manera individual. Vas desbloqueando como canales en tu mente y pasas de lo teológico a lo metafísico y a lo positivo, ¿no? Este, la ley de los tres estados nos dice lo siguiente: el estado teológico es cuando el hombre busca las causas últimas y explicativas de la naturaleza en fuerzas sobrenaturales o divinas, primero a través del fetichismo y más tarde a través del politeísmo y monoteísmo. Es decir, yo salgo al campo y veo que hay luz y un astro. Y digo, es el dios sol. Este, porque no encuentro una explicación científica a lo que está pasando. Solamente estoy conociendo el fenómeno y como no lo comprendo, no alcanzo a comprenderlo, le atribuyo su existencia a una fuerza sobrenatural o divina y le atribuyo un nombre. Después voy a pasar al estado metafísico, en donde aquí ya reemplazo el racionalismo teológico, el pensar de forma politeísta o monoteísta, eh, por entidades sobrenaturales y abstractas, ¿no? Comte considera como una época del tránsito del espíritu y su madurez. Es decir, ya no digo, bueno, es el dios sol, ya digo, bueno, es un fenómeno ocurrido por la traslación de los astros en un eje de rotación, con fuerzas centrífugas, centrípetas, y ya entiendo que tiene explicación. Y el estado positivo es este estado donde el hombre ya no busca saber lo que son las cosas, sino gracias a este proceso de observación y experiencia
trata de explicar su comportamiento de acuerdo a muchas observaciones de manera cuantitativa y de manera cualitativa, y este estado de conocimientos le corresponde a la sociedad industrializada capaz de generar el conocimiento que capitanean los científicos y sabios expertos en la materia y que dicen, ok, ya no vean todos el sol, miren, el sol es un astro dentro de nuestro sistema solar que brinda calor, proporciona vitamina D, es bueno para esto, para esto, para esto, porque ya investigamos que tiene efectos en las plantas, en los seres humanos, en los animales, en los elementos de la tierra, en los metales, etcétera. Eso es lo que nos propone Augusto Comte. Y para finalizar, Karl Marx nos dice que no existe una realidad ajena al hombre y un hombre ajeno a la realidad, sino que ambas se conforman en mutua relación dialéctica, es decir, en dos sentidos, ¿no? El hombre vive en una sociedad, la realidad de estudiar viene siendo una sociedad concreta y una sociedad, una realidad extraña a ella que no existe porque los hombres que viven en la sociedad crean la sociedad y por ende pueden estudiar la sociedad. Según su teoría del materialismo histórico, esta sociedad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero este proceso siempre ha seguido un esquema general que se resume en la relación entre la base económica y la superestructura. Una estructural forma de realizar las cosas y un estructural funcionalismo, de en dónde o en qué áreas puede aportar cada persona dentro de la sociedad. Y cómo un esquema económico hace que algunos vayan arriba, otros vayan abajo, otros vayan en medio, dependiendo de esta base económica en la que hayan nacido, ¿no? La base económica es el modo en que se organiza la producción material de una sociedad concreta y la superestructura es el conjunto de leyes, ideas, costumbres, cultura que se relaciona con dicha forma de producción. En su análisis del capitalismo, concluye que no es bueno para la unidad, para la humanidad, el capitalismo, porque impide el desarrollo de la libertad y felicidad de la misma, porque estamos preocupados por el dinero y no por desarrollar facultades humanas. El capitalista posee los medios de producción, el obrero trabaja en ellos, se le paga un salario, aparece el obrero como, como una figura que recibe un intercambio justo por su trabajo, pero no es así, ya que el sueldo que te paguen no te da más allá que las facultades económicas. ¿A qué me refiero? A que el dinero no es capaz de pagar, o el dinero como material o el dinero como forma de producción no es capaz de pagar todas aquellas cosas que la humanidad ofrece, ¿no? Y es un círculo de producción infinito. Estos autores que acabamos de revisar, Rousseau, Kant, Hegel, Comte y Marx, son los que le dan los primeros sustentos a la antropología, ¿sale? Describen qué es el hombre, a la antropología moderna, ¿sale? Y más tarde tenemos las teorías, corrientes y escuelas antropológicas, positivismo de Augusto Comte, evolucionismo social, cultural, difusionismo, determinismo, particularismo histórico, funcionalismo, funcional estructuralismo, estructuralismo, antipositivismo, neoevolucionismo. Estas te va a tocar investigarlas, estas te va a tocar hacerme tu tarea uno y estas las vamos a debatir un poco en clases, ¿no? Recuerda que tu tarea es un mapa conceptual sobre las corrientes modernas de la antropología. De mi parte ha sido todo. Me ha dado mucho gusto conocerte, darte tu primer clase. Nos vemos en la clase en vivo. Que tengas un gran día.